Bueno, contarles a todas las personas que nos escuchan que el día 3 de diciembre es el día donde se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, ¿ya? En realidad se dice el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o en situación de discapacidad. Esto se hace con el objetivo de promover los derechos, el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como también hacer un tipo de concientización sobre la situación de las personas en todos los aspectos de su vida, ¿ya? Nosotros es muy común que escuchemos hoy en día el tema de la discapacidad, personas en situación de discapacidad. Ha evolucionado mucho lo que tiene que ver con el tema de el cambio de denominación que se hacía anteriormente, ¿cierto? Si hacemos recuerdos, recordamos un poquito hacia atrás, antes le llamaban las personas minusválidas, ¿cierto? Que por temas de la evolución que hemos tenido nosotros como sociedad, también se ha ido evolucionando en el tema de la denominación de las personas que tienen alguna limitación, ¿ya? Y te cuento que se conmemora a nivel internacional con la finalidad de promover los derechos y el bienestar de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos en los cuales ellos se pueden desarrollar, así como también ver el aspecto, no solo el tema físico, sino hacer como una concientización en lo que tiene que ver con la vida política, social, cómo se desenvuelven ellos en la comunidad, ya que sería como el ideal que nosotros debiéramos tener como sociedad, ¿ya? Ahora, contarte un poquito qué es la discapacidad, qué entendemos por discapacidad, porque es un término que se ocupa harto, ¿cierto? Nosotros lo tenemos interiorizado, ¿cierto? Vemos lo que uno puede ver más comúnmente. Antes eran, por ejemplo, los autos que se identificaban, que andaban con esta cruz de Malta atrás, que eso ya ahora no, por ley, como que no tiene alguna validez. Uno ve los estacionamientos para personas en situación de discapacidad, pero ¿qué es la discapacidad? ¿Ya? Es un concepto un poco complejo que ha evolucionado durante el tiempo, como te había contado anteriormente, pero esto se llegó como a este término en consenso con agrupaciones de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Donde se superó la visión centrada en la dificultad que experimentaba la persona debido a su limitante de salud, por ejemplo, a un amputado, ponte tú, ¿ya? O a una persona con problemas de movilidad reducida, ¿ya? Entonces se dejó de pensar como en el modelo biomédico, que es de lo que estamos nosotros escapando, y actualmente el concepto de discapacidad tiene que ver en un modelo social, ¿ya? Donde se enfoca en la limitación de las barreras físicas que restringen la participación de las personas, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una persona, como te mencioné anteriormente, una persona que tiene una amputación, ya, que tiene problemas, le cuesta caminar, pero ahora está como más centrado en cómo se desenvuelve él, en qué lo limita. A él lo limita en poder salir de su casa, a él lo limita en poder subir una escalera, ¿ya? Es en cuanto en relación a la participación, lo que tiene que ver como definición de discapacidad, ¿ya? Y dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la perspectiva, una persona con discapacidad es una persona que tiene una o más deficiencias físicas, puede ser física, mental, psíquica, intelectual o sensorial, que esta puede ser de carácter permanente, transitoria, ¿ya? Y dependiendo del tipo de limitación que presente y del tipo de duración, va a impedir la participación y va a restringir la participación de esta persona, ¿ya? Es más o menos como un tema más holístico, pero en realidad nosotros hemos conversado muchas veces con los pacientes y ellos lo que nos refieren es lo siguiente: pacientes con discapacidad. A mí me importaría mucho, por ejemplo, no me importaría mucho que me faltara alguna parte del cuerpo, así como diciéndolo como más a grosso modo, si no me limitara en nada. Lo que más resienten las personas es el tema de la participación y de la independencia al realizar sus actividades de la vida diaria.
que eso es lo que limita finalmente. Claro, es totalmente comprensible, así como también cómo se tienen que adaptar las familias también, y así como también todas las limitantes que presenta la sociedad, ya sea a nivel físico en las calles, con la infraestructura, con las escaleras, con los caminos, y también las barreras humanas, por decirlo así, porque a pesar de estar en el 2022 todavía existen discriminaciones hacia personas que se ven en situaciones de discapacidad. Claro, si nosotros lo vemos, por ejemplo, si lo vemos acá a nivel comunal, por la gran dispersión que tiene Calbuco, es muy complicado que la gente con movilidad reducida se pueda movilizar, por ejemplo, desde las islas. Es complejo, entonces es un tema que uno espera que nunca se deje de trabajar, que tengamos siempre en perspectiva el tema del mejoramiento de la accesibilidad a los servicios públicos, a los servicios privados, cosa que la persona que esté cursando por algún periodo o situación de discapacidad no vea limitado el tema del poder acceder. Ese es el tema, ¿ya? Mira, para contarte un poquito más de cómo está la realidad en Chile con esto, en Chile existe la ley para las personas en situación de discapacidad, que es la ley número 20.422, que esta entró en vigencia el 10 de febrero del año 2010. Esta ley establece normas sobre la igualdad y las oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. La ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación, diálogo social. Además, estableció un organismo para abordar los desafíos que genera la inclusión social para las personas en situación de discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Junto a un comité de ministros y el actual Comité de Desarrollo Social y de la Familia, ¿ya? Junto a un consejo consultivo, trabajaron en relación a esta ley. Junto a la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿ya? Nosotros tenemos un marco teórico como bien potente acá, ¿ya? Porque se complementa con esto que te mencioné yo anteriormente, ¿ya? Y algunas cosas como importantes que te puedo decir, contar acerca de la ley, acerca de lo que dice, que esta ley considera discapacitada o en situación de discapacidad a toda persona que padezca de una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea física o mental, que en relación a su edad o al medio social implique desventajas ya considerables lo que tiene que ver con su integración, ya sea familiar, social, educacional o laboral. ¿Ya? Recordar acá a las personas que nos escuchan que acá en Chile, aparte de esta ley, el único proceso que certifica o el único instrumento que certifica la discapacidad es la credencial de discapacidad, ¿ya? Por eso, como yo te contaba anteriormente, antes las personas, por ejemplo, cuando tenían algún vehículo con personas que tenían alguna situación de discapacidad, andaban con esta cruz de Malta. Ahora lo único que valida la discapacidad es tener la credencial de discapacidad en la parte delantera del vehículo, donde va del lado del conductor, al lado izquierdo adelante se debe dejar la credencial cuando uno ocupa uno de estos estacionamientos que están específicamente reservados para las personas con discapacidad. ¿Ya? Ahora, algunos de los beneficios a los que se puede optar en Chile, las personas con discapacidad, es, por ejemplo, beneficios que tiene una persona con discapacidad, puede ser una rebaja en el arancel para importación de vehículos que se necesitan adaptar, ¿cierto? Se puede optar a esto. Ayudas técnicas, pero esto es mediante a una postulación, ¿ya? A un periodo de postulación, y esto se hace mediante Cenavis, ¿ya? No es un periodo que está abierto durante todo, sino que durante todo el año, o algo que sea permanente, sino que es un periodo de postulación, y como dice el nombre, es una postulación, no necesariamente la persona se lo adjudica, ¿ya?
Y todo lo que tiene que ver igual con microemprendimientos, Senades igual aporta FOSI o servicio, o el Cercotec también tiene planes para personas que están en situación de discapacidad. Y de la zona urbana se realiza en la sala de rehabilitación, ¿ya? Esto se compone de 3 evaluaciones, que es una evaluación social realizada por un asistente social del CESFAM, una evaluación biomédica que puede ser realizada, como ya le hizo el nombre, por un médico o como otro profesional que sea atingente a lo que se está evaluando, y la aplicación del IVADEC, que es la pauta de evaluación que se aplica a las personas en situación de discapacidad. Este conjunto de 3 evaluaciones posterior de la aplicación se va al COMPIN, ¿ya? Y COMPIN es quien emite la resolución en cuanto a cuánto es el grado de discapacidad que tiene la persona que lo está solicitando, ¿ya? ¿Qué documentos deben tener las personas que quieren realizar este trámite? Deben tener un certificado médico cuando la evaluación es hecha por el médico, donde se acredita el diagnóstico por el cual está tramitando la creencia. Este certificado no tiene que tener una vigencia mayor a 6 meses, ¿ya? Su cédula de identidad tiene que estar al día, tiene que estar vigente, y si tuviera un certificado de residencia también por el tema de la dirección del usuario, ¿ya? Se realiza esta evaluación y esto posterior a la aplicación de todos los instrumentos que mencioné anteriormente, se va con PIN, y con PIN emite la resolución en cuanto al porcentaje de discapacidad que tiene la persona, o también puede rechazar la credencial, ¿ya? Pero eso se ve todo con PIN. Como en el caso de las personas que están en situación de discapacidad por un tiempo limitado. Ahí, por lo general, cuando son personas que están por un periodo de tiempo, anteriormente las credenciales casi eran de por vida. Ahora la mayoría vienen en proceso de reevaluación. Pueden dejar 6 meses, pueden dejar 1 año, pueden dejar 2 años, pueden dejar 8 años, dependiendo de cómo sea evaluado por la comisión el porcentaje de discapacidad que tiene el usuario que está postulando. Entonces es muy importante que se hagan todas las evaluaciones correspondientes para que así COMPIN tenga toda la información. Claro, y si los usuarios de CESFAM o del parto, en realidad la parte rural igual puede hacer el trámite, pero yo le digo a la gente de la parte urbana, si tienen alguna duda con el tema de la tramitación, no tengan problemas en acercárseles a la rehabilitación, para que nosotros podamos hacer la entrega de la documentación que necesitan y para clarificar las dudas que puedan tener en cuanto al proceso de certificación de discapacidad. Te agradecemos, Evelyn Montesino y Evelyn Abello, por haber acompañado nuestro programa de hoy con un tema tan importante, tan simbólico para nuestras familias calbucanas, que es la discapacidad. Por supuesto, dejarles invitadas para cuando quieran, y dejarle los micrófonos para que nos despidamos de nuestros queridos auditores y auditoras. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Siempre es un agrado poder venir a compartir la información que tenemos nosotros hacia la comunidad, y vuelvo a reiterar, si tienen alguna duda en cuanto al trámite de certificación de discapacidad, se pueden acercar a la sala de rehabilitación, no hay ningún problema, el equipo ahí lo atenderá y lo orientaremos hacia los procesos a seguir. Muchas gracias.